La Corte Interamericana de Derechos Humanos volvió a ponerle un alto al Perú en los emblemáticos casos Barrios Altos y La Cantuta. En su resolución con fecha 3 de septiembre, el tribunal dejó clarísimo que el Estado peruano no puede jugar al no escucho, no cumplo con las órdenes internacionales. La Corte tuvo que ponerse en plan pedagógico y recordarle al Perú que el artículo 68 de la Convención Internacional de Derechos Humanos obliga a todos los poderes del Estado, sí, todos, incluso los que se creen por encima de la ley, a acatar sus decisiones. El fallo fue una verdadera radiografía del absurdo que reconfirma que los abogados que envió el gobierno hicieron un papelón internacional, demostrando una ignorancia mayúscula en los temas de derechos humanos y tratados internacionales suscritos por el Perú. La resolución, que los invitamos a leer, es muy fácil de comprender y está redactada como para que lo entienda hasta Dina Boluarte. Entre sus puntos más importantes señala: el Perú alegó que la Corte no tiene competencia para supervisar sentencias ya emitidas. La Corte le respondió que eso es como decir que los árbitros no pueden vigilar si se cumplen sus fallos. Si se aceptara la teoría peruana, sus sentencias serían papel higiénico de lujo. El gobierno insistió en que antes hay que agotar la vía interna. La Corte le recordó lo obvio: las medidas provisionales son para prevenir daños irreparables, no para esperar a que la burocracia local se tome su tiempo. El Ejecutivo quiso refugiarse en la soberanía. La Corte les cerró la puerta en la cara. Los compromisos internacionales no se cumplen a la carta, se cumplen de buena fe y con carácter vinculante. Incluso recordó que el propio Perú durante años aceptó estas reglas en más de 50 casos. Así que ahora hacerse el sorprendido es, por decirlo suavemente, un papelón de proporciones olímpicas. La resolución también ratificó la medida de no innovar la ley de amnistía, la ley número 32419. No puede aplicarse hasta que la Corte decida de fondo, y dejó advertencia expresa: todos los jueces del país deben abstenerse de darle efecto, porque de lo contrario estarían violando el derecho internacional. Así de claro. También siguen vigentes las medidas contra la ley 32107, la del truco barato para prescribir crímenes de lesa humanidad. En otras palabras, la Corte dijo lo que ya todos sabíamos menos el gobierno: que ni amnistías ni prescripciones son válidas para encubrir masacres y desapariciones. Pero el Ejecutivo, en lugar de acatar, salió con un comunicado digno de antología del autoengaño. Calificó como inaceptable que la Corte Interamericana se atreva a oponerse a la aplicación de su flamante ley de amnistía. Según Palacio, el sistema interamericano es solo subsidiario y no pueden intervenir mientras la justicia peruana no diga su última palabra. Traducción: quieren que la Corte mire al techo mientras ellos lavan la cara a violadores de derechos humanos. El comunicado también intentó apelar al viejo libreto: el Perú es soberano y democrático, hemos sufrido el terrorismo, los verdaderos violadores fueron los subversivos. Como si mencionar a Sendero y al MRTA borrara ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones y fosas clandestinas. La estrategia es clara: victimizarse para justificar impunidad. La cereza del pastel fue el anuncio de que el gobierno evalúa su continuidad en el sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, cuando la Corte les incomoda, se plantean patear el tablero y salirse del sistema que garantiza derechos básicos. Algo así como decir: si el árbitro me saca tarjeta roja, me llevo mi pelota y no juego más. Y para que queden claro que la vergüenza internacional no tiene fondo, este lunes el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió que la ley de amnistía aprobada en el Perú para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que violaron derechos humanos constituye un serio retroceso en materia de justicia y verdad. Sus declaraciones se dieron durante la presentación del informe anual sobre derechos humanos en la apertura del 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Suiza, donde estuvieron presentes el ministro de Justicia del Perú, Juan José Santibáñez, y el viceministro de Derechos Humanos, Walter Iberos. Turk incluyó el caso peruano en un repaso de las principales tendencias en derechos humanos a nivel global, subrayando que medidas de este tipo socavan la rendición de cuentas y los derechos de las víctimas. Las respuestas bruscas solo conducen a más alienación, malestar y violencia, afirmó, alertando sobre los riesgos que supone retroceder en materia de justicia transicional. Y así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó al descubierto la farsa del Ejecutivo, que pretenden disfrazar de soberanía lo que no es más que un intento descarado de amnistiar a responsables de graves crímenes. Mientras la Corte habla de derechos, justicia y memoria, el gobierno peruano responde con victimismo, soberanía y amenazas de fuga del sistema. El viernes, el programa La Encerrona reveló el hackeo a la base de datos de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional, la DIRIN.
que expuso más de 120 gigabytes de información confidencial, revelando graves debilidades en la seguridad informática de la institución y poniendo en riesgo operaciones, agentes e informantes. La filtración atribuida al hacker conocido como Inca Root y divulgada por el colectivo Deface Perú a través de Telegram mostró perfiles de inteligencia, reportes de vigilancia, comunicaciones internas, logística y planes de contrainteligencia relacionados con políticos, fiscales, jueces y delincuentes de alta peligrosidad. El propio hacker declaró ayer a Punto Final que la extracción se hizo con apenas una línea de código, lo que refleja la precariedad de los sistemas policiales. Especialistas señalaron que se trata de una de las mayores brechas de seguridad en la historia reciente de la institución, con consecuencias críticas, exposición de agentes encubiertos, revelación de operativos en curso y evidencia de un uso discrecional de la inteligencia en el Perú. Los documentos filtrados incluyen seguimientos a Nicanor Boluarte durante el periodo en que estuvo prófugo tras dictarse prisión preventiva en su contra en noviembre de 2024, reportes de operativos fallidos en la búsqueda de Vladimir Cerrón, cabecilla de Perú Libre y prófugo desde 2023, y vigilancia sobre la fiscal Marita Barreto, jefa del equipo especial contra la corrupción, así como sobre Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación. También aparecen registros de contrainteligencia aplicados a periodistas, fiscales y jueces vinculados a casos como Odebrecht, OAS y el aeropuerto de Chinchero. La filtración incluye datos sobre Eric Luis Moreno, alias El Monstruo, delincuente de alta peligrosidad, además de inventarios de equipos tecnológicos, drones, cámaras ocultas y comunicaciones de informantes. Según lo revelado por La Encerrona, los archivos muestran no solo labores de protección de figuras cercanas al gobierno, sino también prácticas de reglaje contra periodistas y actores judiciales. Pese a la magnitud de la evidencia, el comandante general de la policía, Víctor Sanabria, negó públicamente que haya existido un hackeo. Según su versión, los documentos filtrados y divulgados corresponderían únicamente a actas administrativas, fichas y solicitudes internas y no a planes de operaciones ni estrategias de inteligencia. Llegó incluso a afirmar que no se puede hackear lo que no existe, aludiendo a que los planes operativos no estarían digitalizados. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con lo expuesto en los propios archivos filtrados. Se identifican planes operativos, fotografías de objetivos de inteligencia, comunicaciones internas de agentes, protocolos de vigilancia, así como reportes de seguimiento a personajes políticos y a funcionarios. Además, el testimonio del hacker y la naturaleza misma de la información difundida desmienten la versión oficial de Sanabria, revelando que sí hubo acceso ilícito a información sensible de inteligencia. Frente al escándalo, la Dirección de Ciberdelitos de la PNP inició una investigación para determinar a los responsables del acceso indebido, mientras que la Dirección de Tecnologías de Información realiza una auditoría interna. El caso ha puesto en evidencia la fragilidad del aparato de inteligencia en el Perú, tanto en el plano tecnológico como institucional. Por un lado, se confirma la falta de inversión efectiva en ciberseguridad, pese a contratos millonarios destinados a ese fin. Por otro, se devela el uso discrecional y en algunos casos político de los recursos de inteligencia. La negación del general Sanabria no ha logrado disipar la crisis y los hechos apuntan a una vulneración real y de grandes proporciones que compromete la seguridad del Estado y la confianza ciudadana en la Policía Nacional. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los periodistas de investigación Rodrigo Cruz, de Latina Televisión, que trabaja en Punto Final, y César Prado, de IDL Reporteros, en el marco de una investigación que también involucra a la fiscal Marita Barreto. El pedido se originó a partir de supuestas declaraciones de Miguel Girao, ex asesor de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, quien buscaba acogerse a la figura de testigo protegido. El requerimiento fue acogido por la primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Lima Centro el 4 de septiembre, aunque esto no significa una autorización automática. Solo el Poder Judicial puede ordenar el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Sin embargo, el hecho de que la medida haya sido planteada ha generado alarma en gremios periodísticos y defensores de la libertad de prensa, dado que pone en riesgo la reserva de las fuentes, uno de los pilares del periodismo de investigación. El Instituto Prensa y Sociedad, IPIS, manifestó que no se trata de otorgar impunidad a los periodistas, sino de garantizar que su labor no sea socavada por medidas que afectan directamente la protección de sus fuentes. Según el propio IPIS, los hechos atribuidos a Cruz y Prado, derivados supuestamente solo del testimonio de Girao, carecen de sustento para configurar un delito de cohecho y en ningún caso justifican la afectación al secreto de sus comunicaciones. Los periodistas investigados han tenido un papel clave en la exposición de graves hechos de interés público. Rodrigo Cruz
fue quien reveló el denominado caso Cofre, vinculado a la presunta participación de Dina Boluarte en la fuga de Vladimir Cerrón, mientras que César Prado ha publicado investigaciones sobre la supuesta organización criminal encabezada por la ex fiscal Patricia Benavides. Latina Televisión expresó un rechazo categórico a la solicitud de la Procuraduría Anticorrupción, calificándola como inconstitucional y contraria a estándares internacionales de libertad de expresión. En un comunicado recordó que el periodismo de investigación cumple una función esencial para la transparencia y reiteró su compromiso de continuar con esa labor. El caso se da en un contexto de creciente presión sobre la prensa. Paralelamente, la segunda Fiscalía Penal Corporativa de La Molina abrió investigación preliminar contra la periodista Mónica Delta y parte del equipo de Punto Final, tras una denuncia presentada por el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez. El ministrol acusó a los periodistas de marcaje y reglaje en su contra a raíz de un reportaje que reveló visitas sospechosas en su despacho y el uso de vehículos oficiales. Aunque la denuncia fue inicialmente archivada por falta de pruebas, Santibáñez apeló la decisión ya como ministro de Justicia. Posteriormente, la fiscal superior Edith Hernández Miranda anuló el archivamiento y ordenó realizar nuevas diligencias, lo que llevó a que el 3 de septiembre pasado se incluyera formalmente a los periodistas en la investigación. Hasta el momento, no se han presentado evidencias que sustenten la acusación. Diversos gremios y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han alertado que estas acciones, en conjunto, constituyen un grave precedente contra la prensa independiente en el país, pues buscan intimidar y deslegitimar el periodismo de investigación, debilitando así el control democrático sobre las autoridades públicas. La libertad de prensa está en peligro en el Perú y los responsables directos son el gobierno, Dina Boluarte y su ministro de Justicia y Derechos Humanos. La última entrega de Cuarto Poder nos confirma lo que todos ya sabíamos. La voz que aparece en esa grabación de más de 2 horas, hecha en un chifa por el capitán Junior Izquierdo Culebra, sí es la del ministro Triple F Juan José Santibáñez. O sea, no era un imitador de stand-up ni una broma de TikTok, era él, en carne, hueso y garganta. El peritaje del Ministerio Público no deja lugar a dudas. 3 expertos con software de última generación identificaron los rasgos lingüísticos del ministro, como su peculiar forma de comerse las D y arrastrar las R, y concluyeron que el locutor de la grabación es el mismo que hoy viste fajín ministerial. Vamos, que la ciencia no miente, aunque los políticos y especialmente Santibáñez sí. Y que se escucha en esa dulce serenata de 2 horas, nada menos que a Santibáñez diciendo que Dina Boluarte le pidió tumbarse a la DIVIAC a cambio del cargo porque para subir todo vale, y que hasta se habló del cofre presidencial como pase VIP para la fuga de Vladimir Cerrón. Un audio que confirmaría la comisión de varios delitos y no una mera confesión de corrupción criolla. Pero recordemos que lo mejor fue la reacción. Santibáñez negó todo durante meses, como niño atrapado con la mano en el frasco de galletas. Ahora resulta que la fiscalía confirma que sí era él y el ministro queda como lo que siempre fue, un vulgar mentiroso. Eso sí, todavía se pasea orondo con el título de Justicia y Derechos Humanos, como si fuera un sketch de humor negro. Esta mañana, Santibáñez respondió al peritaje que confirmó su voz con un libreto clásico de abogado desesperado. Un festival de tecnicismos para marear al público. Entre muestra madre, prueba indubitable, carpeta fiscal y demás palabrería, el ministro de Justicia básicamente dice que el análisis no vale porque no trae fajín ni certificado de bautizo. Promete hasta sacar un peritaje de parte, traducción, su propio informe hecho a medida, para intentar borrar lo que la ciencia ya confirmó, que la voz del audio es la suya. En resumen, pura cháchara leguleya para disfrazar lo evidente. Recordemos además que cuando estalló el escándalo de los audios, Santibáñez dijo que un peritaje internacional que él mismo había mandado a hacer demostró que no era su voz. Por supuesto, nunca presentó los resultados de ese peritaje, una mentira más. Y mientras esto revienta, aparece en escena un juez de lujo, Edwin Campos Barranzuela, flamante juez supremo provisional, que en un acto de generosidad infinita le dio permiso a Santibáñez para viajar a Ginebra a hablar de derechos humanos en la ONU. Sí, escucharon bien, el mismo ministro con impedimento de salida del país le extendieron pasaje para codearse con diplomáticos internacionales, porque en este país de juguete siempre hay espacio para el absurdo. ¿Y quién es Campos? Un señor con más intentos fallidos en política que tiktoker frustrado. Quiso ser congresista con Somos Perú, alcalde en Talara, consejero con Toledo y nunca ganó nada. Entonces, como las urnas no le sonreían, se recicló en el Poder Judicial.
Y allí, oh sorpresa, terminó absolviendo a políticos cuestionados, incluido un gobernador de su mismo partido. Para completar el cuadro, Campos carga con una investigación por enriquecimiento ilícito junto a su esposa. O sea, el juez que autoriza al ministro cuestionado a salir del país también está con cuentas pendientes. El Perú es tan coherente que parece una comedia escrita por Kafka con guión de Aldo Miyashiro. Tenemos a un ministro de Justicia acorralado por un audio que lo pinta como operador político de Boluarte, a un juez con historial cuestionable que lo premia con un viaje diplomático y a un gobierno que sigue actuando como si nada. Y claro, todo esto adornado con la clásica excusa de siempre: son ataques políticos. Por eso es que han venido y seguirán repitiendo los ataques a la Fiscalía y sus pedidos para reformarla o destituir a la mayoría de fiscales supremos, sobre todo a Delia Espinosa. A este gobierno corrupto no le interesa la institucionalidad del país. Lo que quieren es destruirla y tomar por asalto los otros poderes del Estado, por lo menos los que quedan, como el Poder Judicial y la Fiscalía. La pregunta que queda es, ¿qué sigue? ¿El ministro de Cultura plagiando su tesis en vivo? ¿El de Economía jugando póker con el presupuesto nacional? Porque con este gabinete ya cualquier cosa es posible. En el Perú, las instituciones del Estado siempre nos sorprenden. Uno pensaría que Osinergmin, ese organismo que debería estar vigilando que las minas no contaminen, que la energía se maneje con seriedad y que las tarifas no se disparen, estaría ocupado en su chamba, pero no. El 29 de abril pasado decidieron que la prioridad era otra, nada menos que celebrar el cumpleaños de su presidente Omar Chambergo, con vino, cánticos y ritmo de oficina convertida en chingana. Las cámaras de seguridad, esas que están para prevenir irregularidades, se convirtieron en el mejor DJ de la fiesta. En las grabaciones se ve como la plana mayor de funcionarios, gerentes y asesores abandonó el trabajo para entonar el cumpleaños feliz y brindar, no precisamente con gaseosa. El material difundido por el programa Panorama muestra cómo las botellas de vino entraban al edificio en mochila con el operativo comando, gracias al gerente de prensa Gino Márquez, que al parecer entendió que su verdadera función no era comunicar, sino asegurarse de que el trago no falte. Primero se fueron a almorzar por casi 3 horas a un restaurante de carnes y algunos funcionarios volvieron tambaleándose. Esto, por supuesto, no impidió que la siguieran en las instalaciones de Osinergmin. Sobró el vino y no faltó el balde de plástico, infaltable cuando alguien quiere recordar su época más juerguera, y dormía abrazado al recipiente donde dejaría el recuerdo de todo lo bebido y lo comido, todo en homenaje a Hugo y Juan. Claro, la escena es digna de reality show barato. Asesores caminando tambaleantes, directivos dándole duro al brindis y el mismísimo presidente de la institución incentivando a más trabajadores a unirse al jolgorio. Todo esto en horario laboral dentro de las oficinas que supuestamente deberían estar garantizando seguridad energética y minería responsable. Pero claro, ¿qué más seguridad que la de saber que nunca faltará el vinito para la hora social, verdad? Entre los rostros destacados de esta tragicomedia aparece Karina Flores Gómez, asesora de la Gerencia General, captada caminando con dificultad. Y no era porque el suelo estuviera resbaloso, era el efecto secundario de la supervisión intensiva a las botellas. Mientras tanto, otros funcionarios se sumaban con entusiasmo al desmadre, dejando en claro que en Osinergmin la verdadera fiscalización es la de quién trae la siguiente ronda. El reportaje de Panorama no solo documenta una parranda, sino una clara violación de las normas internas de conducta de la entidad pública. Claro, porque no es lo mismo brindar en la peña de la esquina que hacerlo en un despacho oficial, con cámaras grabando y en plena jornada de trabajo. A este nivel de descaro ya no le hace falta oposición. Ellos solitos se boicotean. Osinergmin nos ha demostrado que también sabe innovar. Supervisar se convierte en supervisar el descorche. La seguridad energética se transforma en seguridad de que nadie se quede sin trago y la transparencia en transparencia de las botellas de vino. Y mientras tanto, el Perú sigue esperando que alguien trabaje en serio. Efesios. Recuerda que si quieres que este micro noticiero siga existiendo, necesitamos de toditito tu apoyo. ¡Listo! Si te gustó este mamarracho de programa que aún te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando porque es lo único que nos mantiene con vida. No sean juergueros, amarretes, pingüinazos, apoyen.